Saludos cordiales amigos y amigas de RSD. Me encuentro con Padre Jared. Vamos a entablar en este instante una conversación muy amena. Padre Jared, un saludo cordial para todos los amigos y amigas de RSD. Muchas gracias, Padre Eduardo, por esta invitación y quiero saludar también todos nuestros oyentes de Radio Santo Domingo. Padre, ¿quiénes son los hermanos franciscanos conventuales? Hermanos menores conventuales pertenecen a la misma familia de franciscanos de todo el mundo. En un momento en la historia hemos tenido muchas discusiones acerca cómo vivir más profundamente el carisma de San Francisco, y de ahí nacen muchas reformas a lo largo de la historia. Partimos del mismo tronco de la figura de San Francisco, que nota bene nosotros en Assisi, en el Sacro Convento, somos custodios del cuerpo de San Francisco, en famosa Basílica de San Francisco, Sacro Convento. Parece que aquí a América Latina llegamos como una sola orden y en un momento nos hemos dividido, y lo que se ve muy claramente, por ejemplo, en algunas pinturas de Cusco o en el centro de Lima, de San Francisco, que los frailes están no vestidos en el hábito marrón, pero en gris. Es decir, es una de las pruebas, ejemplos que aquí existían otros franciscanos, o de repente franciscanos que tenían una característica diferente que hoy día se suele ver, como identificar los franciscanos con el hábito marrón. Pero no es esto el caso. Yo pienso que somos de la misma familia que parte de la figura de San Francisco de Asís. Y nosotros tenemos este nombre conventuales porque como carisma sentimos esta dimensión de vivir la misión nuestra a partir de la comunidad. Entonces vivimos en las comunidades grandes, y la comunidad es que es el primer lugar donde se quiere vivir la experiencia de Dios para los demás. Justamente en ese sentido, Padre Jared, ¿cuál es el carisma de un franciscano? Bueno, es una pregunta muy difícil, muy difícil, pero bueno, es seguir a Jesús inspirados por San Francisco, ¿no? Es una experiencia de fe que se quiere vivir en la comunidad, y aquí entran dos palabras, ¿no?, claves, que es la contemplación y misión, ¿no? De aquello que nace en mi corazón, de ir descubriendo el sueño de amor de Dios en mí, y después aplicar esto en una concreta misión, desde la contemplación hasta la misión, vivida, por supuesto, al nivel comunitario fraterno. Y justamente ese espíritu misionero es el que los trae aquí a Perú. Bueno, aquí estamos un poco, se complica un poco la cosa. San Francisco, como uno de los primeros en la historia de la Iglesia, en la regla, ha mencionado y ha subrayado y ha dado énfasis a la vocación misionera. Es decir, ha dicho a los frailes que los que sienten este deseo de ir a los saracenos, que pidan a los ministros provinciales. Es decir, un hermano que siente que Dios lo llama para abandonar o dejar su patria e ir afuera, que pida al ministro general. Y aquí entra este pequeño detalle, que la vocación misionera de salir
tiene que ser confirmada después del discernimiento de parte del ministro provincial. Por eso, cada fraile que sale de su provincia y va afuera, se siente enviado por algo y confirmado con la voluntad del superior que lo bendiga y envía. Y esto es como que uno se siente que Dios lo envía. Y esta es la hermosura y novedad en la figura de San Francisco, que habla específicamente sobre la vocación misionera. Lo que nos quiere decir, padre, entonces, es que la decisión de salir de su país, en primer lugar, parte de la decisión personal. Claro, es la decisión personal. Un fraile inspirado, y aquí hay muchos elementos, porque inspiración puede venir de diferentes campos, siente que Dios lo llama. Y esto presenta al ministro provincial, por escrito incluso. Y el provincial, después de hablar con otros hermanos, como llamamos después de discernimiento, comunica al hermano y hay un proceso de preparación y después del envío. ¿Este proceso lo vivieron ustedes tres antes de llegar aquí a Perú? La primera parte sí. Es decir, que cada uno de nosotros ha dirigido una carta al padre provincial diciendo que queremos dedicar nuestra vida. En aquel tiempo incluso no se calculaba que quería dedicar 2 años o 10 años en la misión. No, era así muy claro. Yo siento que quiero ofrecer mi vida a las misiones. Y así Miguel, Zbigniew y yo también, así hemos formulado nuestra petición para Padre Provincial. Y en un momento nos hemos dado cuenta que los tres hemos pedido más o menos en el mismo tiempo, porque la lista de los candidatos era larga. Muchos presentaron en aquel tiempo. En los años 89, 90, hay muchas vocaciones en Polonia. Y hay un grande fervor misionero. Muchos hermanos querían salir. Y ellos escogen de la lista de los que presentaron esta petición de salir de Polonia, a nosotros tres. Yo considero siempre que esto fue un momento de gracia, de tomar esta decisión de ir, y me siento feliz. Y bueno, en un momento nos hemos enterado que somos tres, y ahí comenzó la aventura con Perú. ¿Cómo surgió esta aventura con Perú? Bueno, en primer lugar, vale la pena recordar que al Perú tenían que venir los padres de Estados Unidos, de la provincia de San Antonio. Y en un momento, incluso ellos vinieron aquí a Chimbote, visitaron Pariacoto, visitaron Yaután, hablaron con el obispo de aquel tiempo, Monseñor Bambarén, y en último momento surgen algunos problemas familiares de parte de los hermanos, y ellos no tenían fuerzas para iniciar este nuevo proyecto aquí en el Perú. Entonces ellos ceden y dan la libertad a otras provincias de la orden para que abrieran esta misión en el Perú. Y dieron la libertad al ministro general, en aquel tiempo padre Lanfranco Serini, para invitar a hermanos de otras provincias. Y bueno, ha tocado nuestra provincia de Cracovia. Y bueno, comenzamos desde el estudio, porque sí es cierto que en algunas misiones nacen un poco de una manera un poco improvisada. Justo la misión del Perú fue bien estudiada. Vinieron muchos hermanos antes aquí, y realmente Pariacoto fue un lugar bien escogido, y hemos visto que la iglesia nos quiere aquí en Pariacoto. Entonces, nosotros desde ya Polonia hemos tenido los primeros estudios acerca de la diócesis de Chimbote. Nos gustaba mucho que es una iglesia muy joven, que recién era el segundo obispo, después del Monseñor Burke, segundo fue Luis Bambarén. Entonces,
nos fascinaba el tema de ser parte de la historia de esta diócesis, ¿no? Al inicio. Aparte de la diócesis de Chimbote, ya hemos tenido muchas informaciones acerca de Pariacoto. Qué tipo de misión nos esperaba, la ubicación geográfica, el marco social y también la presencia y este grande trabajo de las hermanas sin sacerdotes, ¿no? Esto nos como empujaba para asumir esta misión. Incluso también características de la Confer, de muchas comunidades que estaban por nacer. Bueno, en general la juventud de esta diócesis nos empujaba a estar y escoger y asumir esta misión. Jared, por un lado nos estás diciendo entonces que antes de llegar a Perú ya como una comunidad para establecerse, hubo estudios previos, Sí, visitas previas, sí, y escogieron los lugares sabiendo que ya este lugar era, digamos, propicio para hacer la misión. sí. Hay una cosa que de repente no está escrita, pero como frailes nos acompañaba la idea de no comenzar con un lugar no tan difícil, pero no tan pretentuoso, es decir, siempre comenzar con algo humilde, ¿no? Con un lugar no tan difícil para los extranjeros, pero no tan, podemos decir, cómodo, y de ahí comenzar la misión. El primer lugar era esto, que sea un lugar en la sierra, y este lugar sería como corazón de la futura misión. Por eso se escoge Pariacoto, no se escoge Lima, Trujillo, grande ciudad, incluso Chimbote. No, nos acompañaba esta idea de comenzar con algo simple, sencillo, pero también, por otro lado, muy significativo. Y esto se cumplió. Esto se cumplió porque llegamos a Pariacoto, a un lugar donde no existía una presencia estable de un sacerdote. Pariacoto era atendido por los sacerdotes de la diócesis de Chimbote, de la misma ciudad, y sentir un poco, imaginarse un poco la vida religiosa de las esclavas sin Eucaristía cada día, nos empujaba más para acompañar y estar con las hermanas esclavas, ¿no?